Bueno, vamos a obtener la capacidad calorífica para un sólido cristalino usando el método de Einstein y el método de De Vries. Primero vamos a usar el método de Einstein, porque fue primero históricamente. Vamos a considerar un sólido cristalino y para esto vamos a hacer distintas suposiciones. La primera es que el sólido está compuesto por partículas pequeñas que interactúan entre sí a manera de un oscilador armónico. Notemos que esta es una aproximación algo fuerte porque en realidad vamos a suponer que este es un oscilador armónico que oscila de modo normal y además que tiene una frecuencia de oscilación nu-e constante, es decir, que todas las partículas que interactúan en el sólido oscilan en la misma frecuencia. Pero esto no es verdad porque el comportamiento de las partículas es más complejo, pero en la época que Einstein lo aplicó era una idea innovadora porque la idea de átomos ni siquiera estaba bien establecida. Ahora, suponemos el oscilador armónico, tenemos la frecuencia de oscilación. Esta frecuencia de oscilación va a ser una función de la fuerza de recuperación del resorte o del oscilador. Además, vamos a suponer que el sólido tiene n partículas y además cada partícula se mueve en 3 direcciones. Entonces, la descripción de todo el sólido va a ser como la de 3n osciladores armónicos. Ok, por ahora estas serían nuestras afirmaciones más fuertes. Una frecuencia de oscilación constante para todas las partículas. El sólido formado por 3n osciladores armónicos. Ok, ahora vamos a hacer el procedimiento que siguió Einstein. Primero recordemos que como resultado de mecánica cuántica, para un oscilador armónico tenemos que los niveles de energía En es igual a la constante de Planck por la frecuencia de oscilación por n más un medio. Ok, ahora sabemos que n, como son distintos niveles, va desde 0, 1, así sobre todos los naturales. Ahora tenemos que... ok, esta es la energía para cada oscilador armónico de los que tenemos en el sólido. Ahora vamos a suponer que los osciladores están en equilibrio térmico entre ellos. Entonces vamos a tener una función de partición dada por Q igual a una suma desde n igual a 0, que es el índice de la energía, hasta infinito por la exponencial de menos beta por la energía. Entonces la función de partición va a estar dada por Q igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la exponencial. Sustituimos el valor de la energía, es menos beta. En es la constante de Planck, la frecuencia de oscilación por n más un medio. Ok, todo esto. Ahora vamos a hacer un cambio de variables para manejar todo esto y hacemos x igual a h, la frecuencia de oscilación y la constante beta. Entonces la función partición queda como q igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la exponencial. Como ven, entonces h, nu y beta, esto va a valer x, entonces es la exponencial de x por n más un medio. Ok, vamos. Ok, vamos a jugar con esta serie, la función de partición. Hacemos este producto que está en la exponencial
Entonces tenemos la exponencial de x a la n más un medio. Esto se separa como un producto. Entonces tenemos la exponencial elevada a la x por n por la exponencial a la un medio. Para poder hacer converger esta serie vamos a factorizar un menos. Entonces vamos a sacar el exponencial de x de un medio de x con un signo negativo y vamos a dejarle un signo negativo adentro a x a la n. Es decir, vamos a sacar q sería igual. ¿Sí se ve el verde? Más o menos. Q sería igual a la e a la menos un medio. Luego manejamos la suma. Luego esto es desde n igual a 0 hasta infinito. Esto es e a la x menos xn. Este es el signo que factorizamos. Esto para ocupar esta regla. Tenemos que si tenemos una serie sobre n de e a la menos n, esto va a converger a 1. Perdón, es x a la menos n. Esto va a converger a 1 entre 1 menos x. Aplicamos esto acá. Entonces, q queda como e a la menos un medio por la suma desde n igual a 0. Bueno, hacemos converger ya esto. Entonces, esto es e a la menos un medio por 1. Entonces es 1 menos e a la x. Entonces tomamos e a la x como si fuera una u que está elevada a la menos n. Entonces e a la x queda aquí. Y para terminar, con la función de partición al menos, tenemos que q es igual a e a la menos un medio entre 1 menos e a la x. Ok, entonces tenemos que la función de partición queda así. Esto es, aquí al factorizar me comí una x. Entonces q queda, porque era x que multiplicaba a n más un medio. Entonces es xn sale, x por un medio, perdón, es este. Y xn es el que convergió en la serie. Entonces la función de partición queda así. Ahora sabemos que la energía es igual a la derivada parcial con respecto de la beta del logaritmo natural de la función de partición. Entonces vamos a sacar primero el logaritmo natural de la función de partición y luego lo derivamos respecto a beta. Logaritmo natural de e a la menos x entre 2, 1 menos e a la menos x. Ok, tenemos logaritmo de una división, esto es la raíz de los logaritmos. Entonces tenemos logaritmo natural de e a la menos x entre 2 menos logaritmo natural de 1 menos e a la menos x. Ok, aquí se cancelan las dos funciones. Entonces queda menos x, esto es igual a menos x entre 2 menos el logaritmo natural de 1 menos e a la menos x. Ok, ahora así queda la expresión, ya no podemos simplificar más, pero para poder derivar respecto a la variable beta hay que regresar x. Entonces recordemos que x se definió como la constante de Planck, la frecuencia de oscilación y la beta. Entonces esto tenemos acá. Entonces esto es igual a menos h no por e beta menos logaritmo natural de 1 menos la exponencial de h no por e beta. Bueno, hay que quitar esto. Bueno, sí, porque el logaritmo natural de todo esto. Así. Ok, entonces la que hay que derivar ahora es esta, para obtener la energía total del sistema. Bueno,
Ok, entonces recordemos que habíamos dicho que la energía del sistema, bueno, del oscilador armónico, va a ser igual a menos la derivada parcial respecto a la beta del logaritmo natural de u, ¿no? Este es el logaritmo natural de u, entonces ahora para obtener la energía vamos a derivarla respecto a beta. Ok, entonces tenemos que u es igual, derivamos esta respecto a beta, entonces solo nos queda, es menos de la derivada y menos que aquí se van, y solo nos queda h por la frecuencia de oscilación. Luego es menos y un menos, le ponemos más. Derivamos el logaritmo natural que está aquí, entonces es 1 más la exponencial de h, la frecuencia de oscilación y beta, todo esto a la menos 1, y luego la derivada de lo que está aquí adentro, que es por la exponencial de lo mismo, h, la frecuencia de oscilación y la beta, y por la derivada de esto mismo, de lo que está adentro, que es h nu e. H nu e. Ok, entonces tenemos h nu e más, vamos a multiplicar esta por lo que está dentro. No, porque está a la menos 1. Ok, entonces quedaría como la exponencial de h nu e, la beta, por h nu e, todo esto entre 1 más e a la h nu e beta. Ok, aquí nos faltó un signo menos, es la exponencial de menos esto. Ok, entonces aquí va un menos, aquí va un menos, aquí va un menos y aquí va un menos. Ok, para quitarnos esto vamos a dividir por 1 entre la exponencial de esto para poder quitarlo arriba y quitarlo abajo. Entonces esto queda igual a h por la frecuencia más. Dividimos entre 1 entre esto, entonces se va y solo queda arriba h por nu exponencial, la frecuencia de oscilación. Abajo sacamos, aquí se hace 1 y esto es 1 entre e a la menos h nu e beta. Entonces lo volteamos y queda con signo positivo. Entonces es e a la h nu e beta menos 1. Bueno, vamos a mudarlo. Y aquí tendremos ya la energía. Esto es u igual a h por la frecuencia de oscilación más este factor. Y queda así. Y dale. Ok, ahora tenemos que esto es la energía para un solo oscilador armónico de los que está compuesto el cristal. Tenemos que la energía es una propiedad extensiva de la materia, entonces podemos aplicar el principio de superposición aquí y decir que la energía total del sistema, que sería U mayúscula, simplemente es 3n que multiplica a cada una de las energías pequeñas. Entonces la energía total del sistema, U mayúscula, quedaría como 3n por este factor, que es h por nu más h nu e entre. Entonces todo esto sería la energía total. Ahora tenemos que la capacidad calorífica a volumen constante es igual a la derivada parcial de la energía total. Esta no es súper pequeña, es la energía total. Así. Con respecto de la temperatura. No, perdón, con respecto de la temperatura. Y esto a volumen constante. Entonces aplicamos regla de la cadena aquí y tenemos que la capacidad calorífica a volumen constante es igual, hacemos la parcial de U
respecto de beta, la parcial de beta respecto de t, por regla de la cadena. Recordando que la beta está definida como 1 entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Ok, tenemos la capacidad calorífica. Ya sustituimos la función, entonces ahora vamos a proceder a derivar. Este es h nu entre 2. Había faltado este factor del medio en el anterior paso. Ok, sacamos el 3n, entonces Cb es igual a 3n. Este derivado respecto a beta es 0, entonces solamente queda este factor. También sacamos su numerador, entonces queda h nu por e. Y nada más hay que derivar lo que está aquí. La derivada respecto a beta de esto. Entonces tenemos la derivada respecto a beta de 1. Bueno, vamos a ponerlo así. Es e a la h nu por e, nu de beta menos 1, esto a la menos 1. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer de una vez esta derivada para ya sacarla. La derivada de beta respecto a t es, sacamos el 1 entre k, y la derivada de esto es menos 1 entre t cuadrada. Entonces lo ponemos aquí con menos y abajo t cuadrada. Entonces ahora solamente hay que derivar esto. Entonces Cb es igual a menos 3n h nu por e, eso entre t cuadrada. Y ahora vamos a derivar. Entonces es esto por menos 1, bien elevado, le restamos 1 al exponente, entonces es e h no e beta menos 1 a la menos 2. Luego la derivada de lo que está dentro. Esta se hace 0, entonces esto es e a la h nu e beta por la derivada de la exponencial, que esto es simplemente la derivada del exponente, y esta es solamente h por nu. Ok, y aquí tenemos la constante de la capacidad calorífica. Bueno, pues. Ok, tenemos esta expresión. Vamos a simplificarla haciendo esta variable x igual a h nu e entre kt. Entonces tenemos h nu e por h nu e. Entonces es h cuadrada, nu e cuadrada. Bueno, es cb igual a 3n h cuadrada nu e cuadrada entre t cuadrada. Para poder nombrar la variable aquí, multiplicamos por k y dividimos por k, entonces queda k cuadrada. Luego, sustituyendo el valor de beta, tenemos e a la h nu e entre kt, entonces esto es e a la x. Bueno, este factor va va dividiendo, porque es esto a la menos 2. Entonces vamos a hacer esto, es h nu e, y luego beta es 1 entre kt. Entonces esto es e a la x entre, y esto es igual e a la x menos 1. Igual al cuadrado, pero ya va abajo. Ok. Esto que tenemos aquí es x cuadrada. Entonces, para terminar, tenemos que la capacidad calorífica es igual a 3n por x cuadrada. Bueno, vamos a ponerlo así. X cuadrada por e a la x entre e a la x menos 1, esto al cuadrado. Y aquí tenemos la capacidad calorífica a volumen constante. Vale, pausa. Ok, obtuvimos esta expresión para la capacidad calorífica. Tenemos que nuestra variable vale esto, la constante de Planck, la frecuencia de oscilación entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Y esto también lo podemos renombrar como θe entre t, donde θe es la temperatura de Einstein, que es asociada a cada sólido.
Ahora vamos a ver qué pasa con los límites en estas dos variables cuando la temperatura es mucho mayor que la temperatura de Einstein. Vamos a tomar este primer caso. Entonces, este va a ser 1, este va a ser el 2. Si la temperatura es mucho mayor que la temperatura de Einstein, entonces, para el caso 1, tenemos que si θ es mucho mayor que θe, entonces x es muy pequeña. Entonces, la CB tiene simplemente a 3nk, que este es el valor clásico. Ahora, para el caso 2, si tenemos que la temperatura es mucho menor que la temperatura de Einstein, entonces tenemos que la capacidad calorífica se aproxima a 0, mientras la temperatura también se aproxima a 0. Y esto se corresponde con la tercera ley de la termodinámica. Entonces, en los límites que consideramos, en el primero caemos en el valor clásico y en el segundo aterrizamos en la termodinámica. Entonces quiere decir que nuestra aproximación es razonable. Ahora tenemos un problema con esta aproximación y es que se hicieron muchas suposiciones. Por ejemplo, que los osciladores armónicos vibraban con la misma frecuencia de oscilación, lo cual no es cierto, pero para el caso práctico es una buena aproximación. Entonces vamos a ver la aproximación que siguió a esta. Ya ponemos a